Muy buenas tardes, tengan todos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este curso Herodes el Grande, un mito a través del arte, que nos los va a impartir nuestra queridísima Cristina Expósito. Casi no necesita presentación, pero como tenemos nuevos estudiantes y todos vamos a querer saber un poquito más de Cristina, les comento que es doctora en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid y es historiadora del arte por la Universidad de Valencia y tiene un máster en Ciencias de las Religiones y también en Estudios Feministas por la Universidad Complutense de Madrid. Su principal línea de investigación se centra en el estudio del color desde perspectivas físico-químicas, entendiendo este como un documento histórico para analizar la cultura y la religión de la sociedad y en concreto en el judaísmo del Segundo Templo. Ella forma parte del grupo y proyecto de investigación Recepción y Transmisión de la Biblia, Textos e Iconografías de la Universidad Complutense de Madrid y es secretaria de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, que por cierto, hace un mes tuvieron un fantástico congreso en el cual Limut estuvo muy bien representado también. Actualmente está contratada con la beca postdoctoral Margarita Salas de los fondos europeos en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, donde continúa sus investigaciones en torno a los pigmentos en Israel y los territorios transjordanos. Pues muy bienvenida seas a este nuevo curso en Limud. Vamos a estar encantados todos. Es de verdad un placer tenerte aquí y sí les recordamos, por favor, a todos los participantes que a partir de ahora necesitamos que silencien sus micrófonos. Bueno, muchísimas gracias, Maylin. Esto de las presentaciones siempre me abruma un poco, pero nada, simplemente antes de compartir, ¿no? Y empezar, también me gustaría tener estos minutos previos pues, para agradecer, ¿no? Porque esto es una oportunidad. Limud siempre está a disposición de estas nuevas líneas de metodología o nuevas líneas de investigación un poquito más, digamos, en los márgenes, ¿no? Que a lo mejor no se conocen tanto. Cuando presenté esta propuesta a Maylin y todo el equipo de Limud lo acogió con los brazos abiertos, así que bueno, pues yo feliz y que espero que también a todos os interese y bueno, y podamos viajar un poco en el tiempo en estas 6 sesiones que tendremos, pues a Jerusalén, a todo Israel, a Jordania y un poco, pues bueno, conocer otra forma de ver el personaje de Herodes. Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, yo siempre lo explico y siempre lo digo, es mejor que igual dejemos las preguntas hacia el final, eso Maylin como también consideres, pero si alguien tiene alguna cuestión por el camino, no quiero que nadie se me pierda, por favor, a mí no me molesta si alguien desea abrir el micro para puntualizar, por supuesto aquí estamos entre todos para poder también que eso, no despistarnos. Voy a compartir esto y lo único es si me confirmáis que se ve todo correcto. ¿Sí? Sí, sí se ve. Muy bien, perfecto. Yo puedo eliminar esto de aquí para, bueno, los mandos de control. Ay, bueno, esperad, que no quiero que me tape nada de la... Bueno, lo dejo aquí, no pasa nada. Nada, pues bueno, eso, como decía, hoy empezamos la primera lección de este curso que, bueno, hemos denominado Herodes el Grande. Esto es importante, la puntualización, entre el mito, bueno, en la primera lección será entre el mito y la realidad. Y esta lección va a tener 2 partes, esto es importante, porque vamos a contextualizar. Como bien sabemos, ¿no? El personaje de Herodes el Grande, pues bueno, ha sido uno de los monarcas, yo diría, más controvertidos en la tradición bíblica y tenemos muchísimas ideas quizá muy descontextualizadas de lo que fue y se han escrito largos ríos de tinta, como se dice en el mundo de la academia. Claro, esto es un poco complejo cuando nos abordamos esta figura porque igual nos cuesta distinguir qué es realidad, qué es creado, qué es un añadido de todos estos años y siglos de tradición y también les digo
¿qué es realidad? Esto es una cosa muy entre comillas, ¿no? Vamos a ver también. Pero bueno, es un personaje controvertido, por lo tanto ha sido rodeado y ha estado rodeado de muchas anécdotas, sucesos, tradiciones culturales, ritualidades diferentes. Y bueno, pues eso es lo que vamos un poco a intentar desentrañar esta madeja en estas lecciones. Claro, el modo de hacer no va a ser al uso, ¿no? Porque lo que queríamos presentar es un punto de vista diferente. De ahí el título, ¿no? A través del arte. El arte, perdonen la alergia, que yo pero me parecía importante un poco, antes de iniciar, que contextualizáramos la metodología de trabajo. Y esto me parece muy importante. Es decir, qué herramientas vamos a utilizar para este análisis académico que vamos a abordar de la figura de Herodes. Bueno, pues el arte, ya les digo que yo, como historiadora del arte, no lo podríamos hacer de otra manera, el arte entendido como un documento histórico. El arte no solamente entendido como tal, en ese sentido, sino también con la gran capacidad comunicadora que presenta. Esto igual nos resulta muy sencillo de ver con los cuadros, muy sencillo de ver. Todavía hay gente un poco reticente, ¿no? Pero con las arquitecturas igual no lo vemos tan fácil. Pero con las paletas cromáticas, con los muros de pigmento únicamente, pues ya les digo que sí, y en este curso lo veremos, el color y las arquitecturas, los materiales arqueológicos son objetos de estudio, son objetos para interpretar la historia que nos aproximan al periodo bíblico, no únicamente bíblico, sino al contexto en el que se encuentran. Nos estamos trasladando al pueblo de Yahvé, ¿no? A la zona de Israel, y además tiene una capacidad comunicadora. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aproximarnos a este Herodes a través de todos los materiales arqueológicos. Igual es un poco osado, pero ya les digo yo que llegaremos a buen puerto. Y nada, y simplemente junto con esta línea artística tan importante y que siempre me gusta remarcar al inicio, tenemos también, a ver, aquí. Otra aclaración metodológica que es, bueno, esto posiblemente, ¿no? Si hemos estado en otros cursos de Limud, verán que otros profesores también siguen la misma línea, y yo lo he dicho en otras veces, pero como siempre hay gente nueva, me gusta, aunque sean 2 minutitos breves, un poquito poder asentar las bases y en qué punto nos vamos a manejar. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la metodología de las ciencias de las religiones. Entonces, es verdad que en muchos países sí que se denomina ciencia de la religión. En este caso, en España y en la tradición italiana es en plural, es decir, hay muchas religiones, hay muchas sensibilidades de creencias, por lo tanto es mejor abordarlo desde un ámbito más plural, y es un estudio aconfesional, interdisciplinar, de todas las diferentes manifestaciones religiosas actuales y del pasado, que como verán, pues es la línea metodológica que también mantiene Limud en todos sus cursos, para que nadie se nos despiste por dónde vamos a ir. En este sentido, las ciencias de las religiones, pues bueno, el enfoque de estudio es muy diverso y en mi línea de trabajo es desde el ámbito artístico, ya sea de la visualidad, cuando abordamos, por ejemplo, las mujeres bíblicas, ya sea en este caso la figura y el periodo de Herodes, desde las paletas cromáticas y sus arquitecturas, o diferentes perspectivas artísticas, siempre teniendo el soporte, la imagen o lo visual, al menos, la historia de la visualidad en este caso. Así que nada, simplemente, pues bueno, hacer una reclamación, ¿no? Una alabanza, un poco podríamos decir, a que este tipo de estudios de los restos arqueológicos y cromáticos, pues también son un objeto de análisis crítico, por supuesto, y nos aproxima a la historia. No debemos banalizar ni pasar desapercibidos. Muchas veces, a lo mejor, no somos conscientes, ¿no? Cuando visitamos estos lugares, qué bonito es un azul, qué bonito es un rojo. Bueno, pues vamos a convertirnos en medio expertos porque este es un recorrido rápido, pero un poco de desentrañar qué implica que haya un azul, qué implica que haya un rojo y principalmente qué implica quién lo encargó, ¿no? En este caso estamos hablando de todos los proyectos edilicios, es decir, constructivos, arquitectónicos del rey Herodes. Y un poco, por terminar esta pequeña introducción, ¿cómo va a ser este curso? Este curso tiene 2 bloques, como han visto bien en la publicidad previa. En un primer bloque nos aproximaremos a la figura per se,
de Herodes el Grande, que todos podemos decir, bueno, la tenemos muy vista. Bueno, pues igual no, porque Herodes el Grande sabemos muy poquito si hemos leído algunos pasajes de la Biblia, porque es una figura muy, muy extensa y muy importante en la historia de Israel. Por lo tanto, sí que es verdad que estas dos primeras sesiones vamos a un poco a sentar los puntos de cómo marcó la historia. Entonces, en ese momento, pues estamos en una introducción de toda la vida de Herodes. En la segunda, dentro de 2 semanas, abordaremos, porque la semana próxima es la que no hay, la siguiente, bueno, entre lo mítico y lo real, y seguiremos desentrañando el final de la vida de Herodes hasta lo que se conoce. Y luego un poco, pues, en el ámbito de la última clase del primer bloque, pues la osadía, y utilizo esta frase, esta palabra que igual puede llamar la atención, porque exacto, fue un osado, todo lo que presentó artísticamente, a nivel visual y a nivel de colores. Y aquí les introduzco, pues bueno, el trabajo en paralelo de otra metodología que a lo mejor no es tan conocida, y en esta clase podremos ver el análisis físico-químico, es decir, ¿cómo analizamos los colores? Porque claro, nosotros podemos llegar y decir, bueno, esto es un azul, esto es un rojo, esto es un verde. No, pero nos interesa la materialidad. Entonces aquí analizaremos la materialidad del color, iconología del color, y cómo a través de un análisis físico-químico y una arqueometría podemos obtener qué materiales estaban compuestos, de dónde provienen los colores, y todo ello nos lleva a unas ideologías, unos ritos, y bueno, cómo transgrede la norma cuando interesa, ¿no? Entonces, esto solamente con un color, ya les digo, o sea que... Y luego en un segundo bloque abordaremos pues esos ya en concreto estos encargos edilicios, como les comentaba, que el rey, bueno, ideó como comitente, que se denominaría el término correcto, es decir, el comitente es el que encarga, porque no, ya les digo, cuando decimos Herodes construyó, Herodes no construyó nada, el pobre Herodes haría los planos o decidiría algo, pero Herodes no construyó, y los planos tampoco tendría opinión, pero bueno, era el comitente, que es el término artístico correcto, en todos estos territorios, que ya les digo que son amplísimos, ¿eh? No únicamente se circunscriben al territorio actual que conocemos como Israel. Entonces, este lenguaje arquitectónico, esta palabra es muy importante, como el arte lo consideramos a partir de ahora ya en este curso con una capacidad comunicadora, el lenguaje per se puede tener un lenguaje arquitectónico, es un lenguaje artístico, un lenguaje es que nos transmite una serie de ideas, conocimientos, estructuras mentales, ideologías, que esto era comprendido por la época. Otra cosa es que nosotros ahora no lo estemos entendiendo, porque nos faltan herramientas, ¿no? Yo siempre pongo esta comparación, que igual en 200 años, cuando alguien encuentre un móvil y vea un emoji, ¿no? Imagínense estos muñequitos, ¿no? Que mandamos por WhatsApp o Instagram o cualquier otra red social, igual no lo está entendiendo. Y nosotros perfectamente estamos codificando el lenguaje. Bueno, pues eso es un lenguaje artístico, es un lenguaje arquitectónico. Me da igual, traspasen las barreras, váyanse a los jeroglíficos egipcios, váyanse a las vestiduras amarillas de María Magdalena, a las vestiduras rojas de Cristo resucitado, es decir, la información artística se codifica. Y todos comprendemos una serie de herramientas, es decir, entendemos el idioma. ¿Qué nos ocurre con el pasado? Que hemos perdido esos códigos. Pero no se preocupen que vamos a entrar de lleno. Y luego, pues, abordaremos dos en profundidad, aunque abordaremos casi todos, ya les digo, pero dos en profundidad por su importancia y, bueno, porque realmente fueron parte luz en todo el concepto arquitectónico de Israel y posteriormente, o sea, posteriormente el impacto que tuvieron. El bastión de Masada, no sé, ya cuando nos vayamos acercando a estos lugares, no sé si alguien los ha podido visitar, pero ya les digo que solamente que veamos las imágenes, a todos nos va a dar ganas de teletransportarnos otra vez allí y que repitamos el curso juntos por esos lares. Y luego, pues por supuesto, la fortaleza de Herodión, que fue en el final de sus días, y no quiero adelantar nada más. Así que eso, para que vean un poquito en ojo, vista de halcón, ¿no? Que podríamos decir, de pájaro, en qué va a consistir el curso. Y nada, y sin más, vamos a ir un poco por objetivos cada lección. Me gusta mucho la metodología esta de trabajo para que no nos despistemos. Entonces, lo que vamos a poder ver hoy es desmontar algunas teorías y leyendas que tenemos alrededor de la figura de Herodes el Grande, que muchos seguramente ya sabremos, ya habremos conocido, pero es importante saber de dónde vienen
y cómo se han ido construyendo a lo largo de la historia, en este imaginario colectivo. Esta es otra terminología muy importante en el mundo artístico. Vivimos de imaginarios colectivos, construcciones acordadas a lo largo de los siglos, ya les digo, esto no es una cuestión que le podamos decir un día, de lo que consideramos elementos visuales que yo hablo del infierno cristiano y todos podemos tener una idea de lo que podría ser, ¿no? Que es un elemento, un imaginario colectivo bastante sencillo de representar en nuestra cabeza. Por otro lado, presentaremos las fuentes escritas para el estudio del monarca. También quiero decir esto, por supuesto, que nosotros estemos hablando de arte no quiere decir que las imágenes y la producción artística vaya por separado. Toda producción artística siempre tiene un respaldo en los textos, de un modo u otro. Ya les quiero decir con esto. Y lo que yo les presentaré fuentes que pueden ustedes acceder tranquilamente y que además están en o sea, en acceso abierto en Internet. Y yo he ido poniendo a través de la presentación de hoy los pasajes bíblicos. También eso sí que me gusta siempre un poco explicar, ¿no? Con qué Biblia estoy trabajando. Y si ustedes quieren tener en la mesa con la Biblia, perfecto, no habrá ningún problema. A nivel de ciencias de las religiones y para tener un buen estudio, bueno, de traducciones, esto se dice muchísimo, pero toda traducción es una interpretación. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado. Las interpretaciones son muchas veces subjetivas. No es lo mismo un verbo traducido de una manera que otra. Y en este caso, en el curso, siempre yo estoy utilizando, y ya lo digo porque no pongo las referencias porque lo voy a decir ahora para todas las clases, o la Sagrada Biblia de Cantera e Iglesias, que luego las puedo dejar escritas así que en la bibliografía, o la Biblia de Jerusalén. Entonces, esas son siempre las dos fuentes que yo trabajo. Una tiene un poquito más la traducción desde el ámbito hebreo y otra más desde el ámbito griego. Pero las que tengan en casa tampoco no pasa nada, simplemente por si alguien quiere profundizar más en el ámbito. Entonces, trabajaremos las fuentes escritas por si a alguien también le interesa luego ir cotejando que no me he equivocado en nada. Muy bien, eso está siempre muy bien, despertar la curiosidad. Y nos adentraremos en los inicios de Herodes, en la política, sus relaciones con Roma y su nombramiento como rey, ya les digo, rey de los judíos. Eso fue el término que se le dio en Roma y cómo fue recibido por el pueblo. Entonces, abordaremos los primeros años de vida de Herodes, vida pública, que se denominaría la vida pública, y que haremos ver las características que van conformando su personalidad. Pero ¿cómo lo haremos? A través del texto. Vamos a ver, extrayendo de los textos y estas fuentes escritas, qué perfil de personaje nosotros nos vamos a crear. Y luego, en este segundo bloque, lo compararemos con todo lo que produce artísticamente. La otra parte, lo denomino, aquí un poco de confianza, la cara B. Herodes tiene una cara A muy marcada a nivel político y diplomático que todos conocemos, pero Herodes también tiene una cara B. Tiene la cara artística, la cara rodeada de sabios y una persona que supo llevar la ciencia a los territorios levantinos del Mediterráneo. Y eso es muy importante. Así que, primer bloque, vamos a hablar en la primera sesión de hoy. ¿Qué atribuimos a Herodes? Y esto me parece muy importante porque igual podemos tener un mare magnum en la cabeza. Bueno, obviamente conocemos al atroz, bueno, ¡ay, qué susto! Esta diapositiva se ha colado, pero bueno, luego la quitamos, no pasa nada. Se está viendo bien, ¿no? Sí, vale. Entonces, probablemente nosotros conocemos el atroz, ¿no? Este adjetivo siempre se suele relacionar a nivel bíblico. Cuando se hace una pregunta, es curioso, ¿no? Esto de las preguntas, bueno, para sacar porcentajes. ¿Qué personaje atroz de la Biblia suele salir? Herodes. Nadie especifica que Herodes, porque esto es otro problema que tenemos. En la Biblia hay más de un Herodes. Y esto es otra confusión que ha producido, esto me adelanto, pero para que ya todos nos quedemos tranquilos. En el Nuevo Testamento hay dos Herodes, no son los mismos en los pasajes que todos tenemos en nuestras cabezas de Herodes, entonces esto es importante desentrañarlo también. Efectivamente, pues bueno, no sé, voy a hacer una pregunta, abrir micros, quien quiera, no es obligatorio, pero si yo digo qué suceso atroz se relaciona con Herodes el Grande, o sucesos, más de uno, si alguien sabe, ¿qué nos viene a la cabeza con Herodes el Grande? La matanza de los inocentes. Muy bien, Miguel, muy bien. La matanza de los inocentes, efectivamente. Lo conocemos con esta denominación, matanza, miren los términos, de los inocentes.
Entonces, muchísimas gracias. A mí me gusta también un poco para ver qué conocimientos de base, no es ni suma ni resta, todo está bien, no se preocupen que las respuestas. Entonces, ¿dónde aparece? Por si alguien no lo conoce, esto siempre vamos desde la base hasta ir sumando todos los datos que tenemos para que todos podamos seguir bien el discurso. Entonces, ¿dónde aparece? En el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2. ¿Y qué se dice? En Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes. Nos está situando ya en el contexto. Voy a hacer otro paréntesis en este caso. Lo que vamos a trabajar a nivel bíblico de la figura del rey Herodes aparece siempre, lógicamente, por una cuestión temporal, en los 4 evangelios canónicos. Como ustedes bien saben, canónicos son los que no son extracanónicos, que igual lo podrían relacionar más con los apócrifos, ¿no? Pero es cierto que igual como que el tema apócrifo ha sido un poquito estigmatizado, pues ya su propio término lo que indica, ¿no? Lo oculto, lo no veraz. Bueno, podríamos denominar extracanónicos, entendiendo la constitución de un canon como un proceso en la historia. Por lo tanto, hubo libros que actualmente se consideran apócrifos, extracanónicos, que en un momento determinado estuvieron dentro, ¿vale? Entonces, me gusta el término también extracanónico porque se extiende en un tiempo al final. Claro, yo simplemente lo que quería remarcar no es que no caigamos en el maniqueísmo de lo que es verdad y lo que no fue verdad. Entonces, nosotros vamos a trabajar una fuente. Entonces, estamos trabajando una crónica histórica, podríamos decirlo. Pero, claro, una crónica histórica puntualizo, en tanto que estos evangelios están conservando una memoria colectiva de unas primeras comunidades. Memoria colectiva. Especifico, claro. Obviamente ellos están plasmando una vivencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, recordar, no sé si ustedes saben el término en latín, volver a pasar por el corazón, es un término muy bonito. Entonces, cuando nosotros estudiamos, recordamos también, ¿no? Pero, claro, por lo tanto, cuando a la hora de plasmar, ¿qué se utilizan? Géneros literarios. Esto posiblemente muchos de ustedes sepan muchísimo más que yo, ¿no? Pero bueno, es importante porque a la hora de hacer una exégesis, a la hora de trabajar estas fuentes, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos trabajando. Estamos trabajando eso, ese recoger esa memoria colectiva. Por lo tanto, claro que lo podemos considerar, bueno, un reflejo crónica histórica, en tanto que es esta puntualización. ¿De acuerdo? Me parecía importante realizar este apunte, porque luego siempre hay este tipo de cuestiones. ¿No es verdad o no es verdad? Bueno, es que estamos trabajando la fuente en este sentido. Entonces, bueno, nos sitúa en el contexto donde estamos, no hay ninguna duda de que estamos durante el reinado del rey Herodes. Voy poniendo entre paréntesis la referencia, ¿vale? Por si alguien quiere ir cotejando o quiere tener el texto delante, que eso sería muy, muy bueno también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues llegan a la corte de Herodes. Esto es un repaso porque seguramente este pasaje lo tienen en la mente, ¿no? Los conocidos como magos de Oriente, que bueno, esto también nos daría para otra clase a nivel de tipo iconográfico y en el arte, pero bueno, los conocidos coloquialmente como los reyes magos, ¿no? ¿Y qué preguntan? Preguntan por el rey de los judíos que nació. Y esto fue la alarma. Rey de los judíos. Eso es muy importante, esto es casi podemos hacer la metaexégesis, pero bueno, rey de los judíos es el título que luego veremos que en Roma, en el Senado, se le otorga a Herodes. De aquí que le salte la alarma. Le salta la alarma al rey porque obviamente, pues, ¿qué piensa? Pues que le van a quitar su posesión, su posición. Yo todo lo voy soportando visualmente, digamos, o apoyando en imágenes, y me gusta siempre poner las referencias por si alguien también es un apasionado de la visualidad, pues que pueda buscarlas. Esta es preciosa, yo no sé si conocen a este artista, se llama Maíno de Castro, es un fraile dominico, está en el Museo del Prado, pero toda su obra es bellísima y es la primera representación realista que aparece en España de un rey mago negro. Tan realista. Entonces yo les dejo la referencia para que si alguien quiere averiguar un poco más. Entonces, bueno, Herodes en este pasaje lo que nos cuenta es que localiza un poco el paradero del niño, la zona, y lo transmite a los magos. Y les dice, bueno, cuando lo veáis, por favor, volver, que yo también iré a adorarlo. Obviamente lo pongo entre comillas, ¿no? Porque es una estratega, bueno, un engaño. Esto es importante. O sea, Herodes es capaz de mandar a 3 personas de avanzadilla, podríamos decir, para que luego regresen para decirle dónde está. Entonces podemos, a través de este texto ya, extraer cosas de su personalidad, que luego iremos cotejando con las fuentes
más históricas y no ligadas a un ámbito bíblico. Entonces, claramente, obviamente, quiere eliminar al contrincante, pero ¿qué ocurre? Los magos son advertidos por Dios, por Yahvé, en sueños, le comunican que no vuelvan donde Herodes y se marchan a su tierra, recuerden que eran de la parte de Oriente, por otro camino. Aquí está. Entonces, ¿qué ocurre? Herodes se ve burlado, se enfurece y aquí está lo que nosotros tenemos asociado con esta matanza de los inocentes. Envió gente para matar, perdonen, ha sido un error a mí al escribir la referencia bíblica, matar a todos los niños de Belén y de todo su término menores de 2 años. Claro, según el tiempo que dedujo de estos informes, ¿no?, que había recibido de los magos, pues él, para curarse en salud, acotó a 2 años. Y, por supuesto, esto, el texto bíblico dice que se cumple una profecía del profeta Jeremías, que podríamos entrar también. Pero claro, previo a este pasaje ocurre un hecho, que es el que salva la vida de Jesús, que seguramente recordarán muy bien. José se levantó, tomó al niño y a su madre y de noche marchó a Egipto, porque Yahvé había avisado. Se quedó allí hasta la muerte de Herodes. Esto es un dato muy importante también. Claro, ¿dónde vuelve a aparecer en nuestra cabeza Herodes y lo tenemos tan claro? Por ejemplo, les puedo decir ya la decapitación, ¿no?, de Juan el Bautista, ¿verdad? No sé si les suena. No es el mismo Herodes. Es imposible a nivel cronológico. Muy bien, Miguel. Miguel se está colocando en una primera posición que no existe en las primeras posiciones aquí, pero muy bien, Miguel, muy bien. Y esta cronología es importante, ¿no? Nadie se agobie, va a haber esquemas de todo, pero yo lo que quería un poco con esto es que el propio texto nos está dando las claves cronológicas, que coinciden con las genealogías monárquicas del pueblo de Israel de todos los textos históricos que veremos. Por lo tanto, un buen entendimiento del texto bíblico también nos puede ayudar a comprender la historia de Israel. Entonces, esto es una confusión que todos hemos caído alguna vez en nuestra vida, no pasa nada, pero cuidado, Herodes fallece antes de todo este proceso, ¿vale? Entonces, nada, simplemente para que... Entonces, yo pregunto otra vez, a ver si alguien más se atreve. Miguel, da unos 5 segundos, porque si lo sabes no nos da tiempo para que más gente responda. Entonces, bueno, este proceso, es decir, este hecho de matanza de los inocentes, nos está recordando a otro pasaje, y ya os doy la pista del Antiguo Testamento. Elizabeth, la mano levantada, muy bien, pues tú, Elizabeth, la primera que te he visto. Hola, profesora. Bueno, sí, Hola, Elizabeth. la matanza de los niños hebreos en Egipto. Muy bien, muchísimas gracias por tu respuesta. Muy bien, efectivamente. Bueno, aquí no pasa nada, no nos vamos a entretener. Yo luego lo pego en el chat si os parece bien y Maylin está... Podría ser Faraón con Moisés. Perdón, Miguel, perdona, no lo he oído. Podría ser el Faraón con Moisés. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Complementa a lo de Elizabeth, porque es lo siguiente a Faraón. Es esas 2 referencias. Muy bien, muy bien. Yo estoy rodeada de las mejores alumnos, no me puedo ni quejar. Entonces, si os parece, para no interrumpir el ritmo de la clase, porque igual se nos puede alargar más de lo que debe, si le parece bien también a Maylin, yo luego pondré un vídeo en el chat. Es un pedazo de la película Príncipe de Egipto, porque sí, no pasa nada, se puede analizar cosas a través de otros tipos de relatos, y en este caso es la visualidad, donde aparece este momento, ¿no?, el que estábamos hablando. El antecedente más directo es la historia de Moisés, periodo en el que el pueblo de Yahvé, como bien sabemos, estaba en Egipto, estaba esclavo y tuvo que ser liberado. Simplemente, si hay alguna pregunta, Maylin, en el chat, si te puedes encargar tú, porque yo no me aparecen, porque lo siento si me preguntáis en el chat que no... Sí, no te preocupes. Vale, gracias. Yo lo veo. Vale, gracias, Maylin. Entonces, el faraón, ¿qué es lo que ocurre en este pasaje? No nos hemos ido, estamos en la misma clase, pero esto es importante en todo el propio texto. El faraón, temiendo a la multitud de este pueblo hebreo, ¿qué es lo que dice? Dice esto: los hijos de Israel son más numerosos y fuertes que nosotros. Entonces, obremos con inteligencia para que no se multipliquen. Entonces, vamos a evitar que se reproduzca el pueblo hebreo. ¿Y qué ordena Faraón? Faraón ordena esto: todo hijo que nazca de los hebreos se arroja al río. Toda hija se deja con vida.
porque los hijos, es decir, los hombres, eran los que podían llevar esta insurrección. Sabemos, ¿no? Un poco los roles de género, cómo estaban estipulados en estas sociedades antiguas y que son así abordados. Entonces, claro, el origen y de la creación de esta figura mítica está en Moisés. Se crea la figura mítica de Moisés debido a este decreto del faraón, porque al final es lo que le confirió esta capacidad. Esta capacidad, ¿qué? De único, de elegido. Y si ven un poco, esta es la secuencia donde se narra en el Éxodo cómo fue, ¿no? Que lo tenemos todos visualmente también muy bien, ¿no? Su madre, bueno, pues lo ocultó durante 3 meses, cuando ya no pudo más, no podía eliminar a Moisés y lo que hizo fue lo colocó en una canasta de una cesta de papiro que se denomina y lo dejó a orillas del Nilo. Entonces, el trocito que yo les situaba de la película que está muy bien hecho es que Moisés, cuando está allá en palacio, rememora, viendo diferentes escenas de las paredes, toda la matanza que ocurrió cuando él era pequeño. Porque él esto lo desconocía, ¿no? Entonces, no abandona únicamente esto, sino que también lo tenemos en la última de las plagas, como muy bien ha puntualizado Miguel. La última de las plagas, si recuerdan, ¿cuál es? Eliminar al primogénito, ya sea hombres, o sea, sean humanos, sean animales, es decir, tienen que ungir o untar, manchar o señalizar, usen el verbo que quieran, las principalmente dinteles de las puertas con la sangre, ¿no? Esto que bien lo sabemos como el paso de Egipto. Entonces, aquí lo dicen, desde el hombre hasta la bestia. Entonces, el elemento este está muy presente. Aquí ven, pues este es un cuadro del siglo XIX de Al-Matadema, un gran artista que se movió entre el ámbito del simbolismo muy fuerte, y aquí está Faraón con en los brazos a su primogénito, que bueno, pues comentó bastante. Entonces, ¿qué ocurre? La matanza de los inocentes en el Nuevo Testamento efectivamente es atribuida a Herodes el Grande, es atribuido a través de los evangelios, pero no hay ninguna base histórica al respecto. Esto es una estrategia literaria para conferirle una serie de elementos al personaje. Aquí les pongo la gran imagen de Giotto y les digo que podríamos hacer una secuencia histórica de la visualidad que tiene la matanza de los inocentes en el arte. Es uno de los podríamos decir pasajes más representados de la vida de Herodes. Muchísimo. ¿Por qué? Porque es lo que permitía representar esa crueldad, ¿no? Ese elemento negativo. Y además es ya les digo que esto, como la representación de los desnudos, es una excusa para que los artistas representen lo más cruento. Representan a niños muertos, representan la sangre, gente decapitada, mujeres completamente desnudas evitando que sus hijos sean arrebatados de sus manos. Esto también es una excusa para que el artista, bueno, explore otro tipo de visualidad. Entonces, se atribuyó esta leyenda rememorando todo este Antiguo Testamento, que la gente conocía este tipo de historias perfectamente, porque, bueno, acorde a la personalidad que se le quería plasmar. Aquí les pongo algunos ejemplos, porque es que pueden encontrar, si quieren, Rubens, que lo conoce muchísimo más, ¿no? Siglo XVII. Miren estos cuerpos, ¿no? Miren todo lo que podemos extraer de, una vez leyendo el texto, estas 2 líneas breves, y cómo se ha ido configurando en el imaginario de la humanidad, que debió de ser una cosa horrible, ¿no? Nos lo podemos imaginar. Ahora bien, yo les planteo una cosa. Es llamativo que en las fuentes históricas de la época, estamos hablando del historiador Flavio Josefo, que más adelante puntualizaremos, no hay ninguna mención de esta acción. Claro, una acción de tal calibre, matar a todos los niños menores de 2 años, de toda una región, una localidad, esto tendría que aparecer en algún tipo de registros. Y no hay ningún tipo de mención. Por lo tanto, esto, bueno, sí que nos cuadra, ¿no? En la configuración que tenemos en nuestra cabeza, y poco a poco viendo las acciones que hizo Herodes, que veremos, ¿no? Que a quién eliminó, a quién mató y todo, que, bueno, pues, en tanto que su política era eliminar sistemáticamente a toda persona que no era afín a su ideología, nos cuadraría. Pero claro, no hay un reflejo en las fuentes. Entonces hay que ir con mucho cuidado con esto. Aquí les pongo un cuadro de Rosario de Velasco, porque sí, las mujeres también fueron artistas, no nos tenemos que olvidar. Este está en el Museo de Bellas Artes aquí en Valencia y ha sido restaurado hace una semana, o sea que es foto súper nueva la que les pongo. Entonces les pongo, bueno, una referencia porque en todo momento
Les voy a poner las fuentes de dónde está extraído todo esto, bibliografía, iremos trabajándola poco a poco, ¿vale? No me gusta darla toda de golpe para que nadie se asuste, pero cada día iremos implementando libros indispensables para conocer y profundizar la figura de Herodes y todo lo que trabajé. Entonces, bueno, aquí les presento a Antonio Piñero, un grandísimo especialista en el ámbito del cristianismo primitivo, que creo que en breve iniciará algún curso también en Limud, y si no lo han escuchado nunca, pues yo se lo recomiendo porque, bueno, pues es una maravilla. Y ahí él mismo, ¿no? Yo les pongo la referencia del experto, pues eso, que el intento de Herodes de acabar con Jesús y esta matanza de los inocentes se corresponde con el relato en el Éxodo del faraón, que quiso matar a Moisés niño y a los hijos de los israelitas. Esto es un paralelismo. Estos son las herramientas literarias que utiliza. Esto es lo que me refería antes cuando llamamos estos géneros literarios también, ¿no? Tenemos que saber un poco jugar con el texto, también lo que nos quiere decir. Entonces, se está comparando esta figura de Jesús que sobrevivió a esto, Moisés sobrevivió como los antiguos profetas. Para que un poco situemos ya que esta matanza de los inocentes ya de por sí lo podemos eliminar de nuestro esquema herodiano. Arranca en un momento de la historia y llega hasta nuestros días. De ahí la importancia de la investigación y, ¿no? lo que hacemos de recepción de la Biblia. La Biblia permea por toda nuestra vida, de modo u otro, queramos o no. Entonces, una curiosidad histórica. No sé si alguien se lo ha planteado, la fiesta de los santos inocentes. 28 de diciembre. Ahora bien, esto tengo yo unos dilemas, porque igual aquí somos de muchas más nacionalidades y no la onomástica, es decir, la festividad. En otros lugares hace otra cosa, que podemos al final debatir un poco también si la onomástica coincide este mismo día y la tradición es la misma. Porque yo les cuento que en España, y yo tengo entendido que en los países de habla hispana también, bueno, pues se celebra el Santos Inocentes. ¿En honor de qué? De todos los niños matados sin piedad por Herodes. ¿Esto dónde se sitúa? En la Edad Media. En la Edad Media. Actualmente ya estamos sabiendo nosotros si la Edad Media, casi toda se sitúa en la fiesta pagana, ¿no? De la Saturnalia. Mucha gente lo traduce como Saturnales, no hagan eso. Saturnalia mejor, utilicemos el término latino, en honor al dios romano de Saturno. Esta fiesta ya les cuento que, como casi todas las fiestas romanas, consistía en romper el orden, en romper las clases sociales. Y sitúense que esto está un poco la fiesta después de Navidad, lo que nosotros podríamos entender como Navidad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es en las festividades de cambio, de poder permear tu naturaleza y variar, que son los carnavales, hasta los carnavales. Entonces, este periodo se celebraba en la Saturnalia y se rompía todo orden social. Entonces, los esclavos disponen de mayor libertad, la gente ya no está en su eslabón y tiene esos privilegios. Y bueno, lo que ocurría es que estas personas de una escala social más baja o claramente esclavos sin ningún tipo de libertad, pues podían realizar bromas. Y obviamente estas bromas que tenían otro rol, poder. ¿Qué ocurrió? Esta era una tradición muy arraigada en la cultura popular. Por lo tanto, cuando el cristianismo quiso asentar y eliminar cualquier rastro de festividad pagana, lo que se utiliza, y esto es un recurso utilizado por todas las religiones, y ya les digo que no es una cuestión expresamente del cristianismo, lo que hizo fue, pues bueno, asociarlo con otra festividad. Es decir, no le quitamos al pueblo sus días de fiesta, únicamente en el ámbito de las religiones, resignificar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues se adaptó, y en esa adaptación y esa resignificación de la festividad pagana tenemos el origen de los santos inocentes. ¿Cómo se traduce? Se traduce en que esa tradición de gastar las bromas en la historia, pues se asocia a diferentes tradiciones que obviamente son extrabíblicas, no estamos hablando de extraídas de un texto bíblico, pero son la forma de dar una explicación a algo
a cómo los padres y madres tuvieron que gastar este tipo de artimañas, escondites, bromas no en el buen sentido en este caso, a los para evitar que sus hijos fueran capturados. Entonces, ese es todo el discurso. La tradición aquí, el 28 de diciembre, es gastar bromas a todo el mundo. Ya les digo que yo soy un imán, yo no tengo este tipo de picardía para verme las venir, así que yo los 28 de diciembre los paso muy mal. Pero bueno, son estos, ha sustituido el concepto de los niños inocentes matados por los inocentes que caen en las bromas. Y aquí, del Mediterráneo en España, las máculas son esas personas que hacen como que no te están haciendo una broma, pero por detrás van a ir a asustarte o algo. Pues es la típica representación que tenemos. Así que esto es un poco que me gustaba desentrañar el primer mito que podemos tener todos más asociado a Herodes, y ya hemos ido viendo factores importantes y hemos ido recogiendo ideas. En este caso, ahora, ¿qué nos vamos a centrar? En las fuentes. Eso es muy importante. Todo, al final estos cursos yo espero, ¿no?, que también sirvan para generar también herramientas de conocer, de ampliar información y también que despierten la curiosidad, ¿no?, que para eso estamos. Y ¿por qué no? Porque yo me puedo equivocar y que también estemos todos un poco ahí. Entonces, ¿qué fuentes? ¿Qué fuentes escritas? Vamos a hablar ahora, por supuesto, para el estudio de esta figura de Herodes el Grande. Claro, yo lo que les voy a presentar son fuentes que pueden acceder, que pueden incluso descargar de internet porque están abiertas y que pueden trabajar con esos textos. Y eso es el método en el que se tiene que hacer. No fiarse de lo que se recibe de un mismo canal, es decir, cotejen la información. Hagan un estudio crítico de la fuente textual y podrán ver luego ya que cuando vayan no verán solo piedras, sino que verán otras cosas detrás. Entonces, sin lugar a dudas, bueno, nos debemos remitir a estas fuentes porque conforman la historia, pero claro, son fuentes muy complejas. Entonces eso lo hemos ido viendo, ¿no? Lo que consiste en un canon bíblico, que es una cosa complejísima, que podríamos tener diplomados carreras sobre ello, pero bueno, en nuestro va a haber diferentes formaciones pues que podamos trabajarlos. Nada, lo que vamos a hacer es unir piezas. Esto es lo más bonito de la historia, para mí, la historia antigua, ¿no?, la historia de los antepasados. Hay que unir piezas y obviamente trabajamos con hipótesis. Eso también son terminologías importantes, pero dentro de esas hipótesis se pueden cotejar. Nos podemos lanzar una hipótesis y disponer un nivel de veracidad o no, pero en eso están bien las imágenes. Primera, le voy a presentar dos fuentes grandes y la primera es la Biblia. Entonces, siempre recomendadísimo, ¿no?, que puedan trabajar la Biblia, pero una buena traducción. Entonces, mi recomendación siempre es, que podría haberlas puesto aquí escritas, así que perdón, pero luego igual puedo escribirlas en algún otro chat o algo. La Sagrada Biblia de Cantera e Iglesias, son dos personas, dos apellidos. Y por otro lado, la Biblia de Jerusalén, ediciones más académicas. Por supuesto, ya cada uno la edición que considere, y esto, si hay alguno más experto, podríamos discutir, ¿no? Pero bueno, son dos referencias que se utilizan en el ámbito académico. Y que, claro, ya hemos visto, ¿no?, que ya solamente en el texto, aunque aparezca pocas veces en pocos pasajes, se puede extraer mucho. Y esto, ya lo hemos mencionado, y otro gran bloque que me parece importantísimo y es en el que se configura toda la historia de Herodes, es Flavio Josefo. Flavio Josefo es una institución per se, o sea, él solo, yo diría. Es un señor, no es que sea un libro, que muchas veces cuando digo Flavio Josefo se piensa que es un libro, no, es una persona. Yo le tengo un cariño especial, lo reconozco, a la vez que un odio especial, que hasta que todos los que hemos trabajado con Flavio Josefo creo que acabamos en este punto, el amor-odio. Bueno, ¿quién era? Es una persona muy interesante. Yo creo que es una persona que también daría para un curso, ¿eh? Es un historiador.
general y diplomático judío-romano. Y ya solamente con estas 5 frases nos daría para estar largo y tendido hablando si alguien lo conoce un poco. Pero bueno, ¿por qué es tan importante? Porque escribió mucho y se conserva casi todo. Pero además es que es del siglo I. Por lo tanto, es una fuente casi inmediata al periodo histórico que nosotros estamos hablando, que ahora lo veremos, para que nadie se despiste, ¿no? Entonces estamos hablando del primer siglo antes de la era común. También otra puntualización. Yo siempre trabajo con las terminologías antes de la era común, AEZ, y era común, EC, ¿vale? Yo no digo de ciencias de las religiones, quedaría un poco extraño utilizar el parteluz del personaje de Cristo, a lo mejor cuando trabajamos otro tipo de religiones, ¿no? Entonces, para no incurrir en ningún tipo de sensibilidades, pues siempre antes de la era común y la era común, para que en el PowerPoint no se extrañen. Entonces, bueno, tenemos un problema con Flavio Josefo, yo no les voy a mentir. Flavio Josefo, todos sus textos están llenos de incoherencias, a la vez que problemas. Entonces, claro, esto ha sido muy debatido. Muy debatido. Mucha risa que se cita términos, se citan ideas, es según Flavio Josefo. ¿Por qué? Porque Flavio Josefo tiene una capacidad inventiva en muchos momentos que ha sido detectada que no fue así, era imposible, ¿no? Entonces, claro, esto que podemos decir, bueno, entonces Cristina, entonces ¿para qué la usamos? No, pero es que cuando la igual, según la Biblia, según la tradición bíblica, es decir, los volúmenes y volúmenes que escribió, principalmente de la historia del pueblo judío. Entonces, yo ya les digo, esto es mi opinión, que también podemos debatir, pero es una fuente fundamental para profundizar la historia del no solamente político en el que estamos. Es decir, Flavio Josefo no se limitó a escribir de Israel o de Galilea, que es donde estaba de gobernador. No, escribió de todo. Entonces nos da una serie de conocimientos y de herramientas que obviamente nuestra capacidad investigadora tiene que saber discernir. Donde Flavio Josefo se le ha ido un poco la pluma, pues igual las cantidades de habitantes las engrosa un poco más cuando le interesa, pero bueno, ¿quién no ha trucado un poquito los números que hay en una manifestación para que sea mejor? ¿No? Eso es una cosa que todo el mundo hemos hecho, ¿eh? No es que yo quiera defenderlo, pero que lo que digo es que el ser humano hace lo mismo en el siglo I con el siglo XXI. Hacemos lo mismo. Entonces, él es muy interesante también porque supo muy bien ser un buen diplomático. Y de entonces, a través de las fuerzas políticas extranjeras, pues podemos también conocer cosas coetáneas. Todo el periodo grecorromano, el periodo de contacto, ¿vale? 2 grandes volúmenes les recomiendo. Antigüedades judías. Bueno, es una obra, ¿eh? Son 21 volúmenes. Esto está todo abierto, ¿vale? En acceso abierto. Y si alguien tuviera algún problema, a mí no me importa, contacten. Yo ahora, mira, también dejaré el email, ¿no? Pues si hay algún problema, o a través de Maylin, yo creo que puede ser canalizadora ella de todas las consultas, pero están en abierto y son muy recomendables. Y si no, son libros muy económicos, porque ahora ya hay con compendios de 10 volúmenes y 10 volúmenes. Y está todo, y muy accesible de entender, muy accesible. Antigüitates Judicae, yo les pongo la abreviatura académica, que es ANT, para que sepan que yo todas las veces que estemos hablando no voy a ir citando donde es parecido, sino en el texto tienen la referencia, tendrán el capítulo y dentro del capítulo versículo, que no es un versículo como tal, sino como la línea, porque está todo numerado para que sepan dónde tienen que ir en el texto a encontrarlo. Es como una búsqueda bíblica, es muy sencillo, ¿vale? No les voy a decir en Antigüedades judías cuando tenemos 21 tomos, ¿no? Yo les situaré siempre. Bueno, estamos hablando del 90 en la era común. O sea, imaginen, 20 años después de la caída del templo. Es que esto es, vamos, miel para nuestros oídos, tiene que ser para nuestra boca. Y son 21 volúmenes, como les he dicho. Entonces, ¿qué relata? En estos volúmenes relata, que ya les digo que es una empresa muy usada, porque Flavio Josefo no estuvo en todos los periodos, entonces funciona mucho de lo que se oye, de la tradición, de lo que él se inventa y de lo que él crea.
pero como casi todo el mundo que hace este tipo de cosas en la época, empiezan del Génesis, Flavio Josefo. Por eso digo que tiene una muy buena concepción de sí mismo. Toda la creación sigan los textos bíblicos. ¿Hasta dónde llega? Hasta la época del procurador. Procurador es un término diplomático, político, ¿no? Del ámbito romano, que solamente conocen, con Floro, se llama así, Judea. Entonces, él llega desde los orígenes del mundo, con el Génesis, la creación, hasta el año 66 de la era común. O sea, esa es la empresa que hace Flavio Josefo, lo que quiere abarcar. Bueno, y el periodo es el de las guerras judías, ¿vale? Si alguien a nivel histórico yo les pongo estas referencias, por si les suena, pues bueno, las guerras médicas que estudiamos desde el otro lado, pues guerras judías, ¿vale? Y el segundo compendio de volumen que les recomiendo se llama La Guerra de los Judíos, el Velum Judaicum, que la abreviatura académica es BELL. Esto es un poquito menos, pero ya les digo que también es igual de osado. Son 7 volúmenes. ¿Y qué hace? Pues relata todas las guerras. Entonces, con haber relatado la historia, ahora quiere hacer la estrategia militar y todo este ámbito. Y bueno, pues relata desde los macabeos, que es, en el texto bíblico lo pueden encontrar perfectamente, toda la situación de la familia de los macabeos, hasta el enfrentamiento con los romanos. Por lo tanto, esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Y con construcción del segundo templo en el año 70 de la era común. Entonces, ese periodo abarca, que también son varios siglos. Entonces, esto es muy importante, porque en todos estos relatos, ¿quiénes aparecen? Todas las cronologías de todos los reyes, de todos los pueblos que han sido conquistados, las veces que han sido usurpado y mancillado el templo y utilizado el dinero del tesoro del templo para pagar las guerras. Todo está ahí. Todo. Entonces, también, para que no quede un poco, hay otras 2 obras, por si a alguien le interesa Flavio Josefo, lo conoce y tal. Obviamente está Contrapión, que es una obra, y La vida de Flavio Josefo. Son 2 obras más. Vida de Flavio Josefo seguramente sería un prólogo de una de las 2 obras anteriores. Pero bueno, las principales para que trabajemos la figura de Herodes serían La guerra de los judíos, los volúmenes, y Antigüedades judías. Obviamente, dentro de Antigüedades judías, acotado a unos pueblos, que es cuando aparece Herodes. No me sirve que empecemos en el Génesis, como bien entenderemos. Claro, esta imagen la pongo para hacer un pequeño ejemplo de para que vean hasta qué punto Herodes iba un poco ampliando los relatos. Cuando relata la llegada de los romanos, que como bien saben, ¿no? Desde la parte del norte, desde la parte de Siria, Vespasiano y Tito entraron con las tropas, años 70, un poquito antes. Obviamente lo primero, según tenemos en el mapa, es Galilea, en el norte. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si leemos el relato de este tipo de enfrentamiento de las tropas con pueblos de Galilea, entre ellos, por ejemplo, Magdala, ¿no? Toda la zona de Cafarnaúm, bueno, toda esta zona hiposusita. ¿Qué ocurre? Que Flavio Josefo relata que el mar de Galilea, es decir, el Kineret, el lago Tiberíades, son estos 3 nombres que encontrarán en la Biblia, se tiñó de rojo y toda la flota, miren qué términos uso, toda la flota de las poblaciones galileas se hundió junto con la de los romanos. Claro, esto cuando lo lee uno, el mar de Galilea teñido de una sierra de madera allí dentro. Entonces, claro, también cuando uno hace arqueología bíblica, deja con las fuentes, pero no siempre da buenos resultados. Gracias a los escritos de Flavio Josefo, de un hipódromo dentro de la ciudad de Magdala, no hay ningún resto, es decir, inventa un poco, pero yo creo que no a mala intención, sino un poco, pues, bueno, engrandeciendo un poco su situación. Entonces, simplemente era un ejemplo para que vieran. Ya está. Entonces, las fuentes ya las tenemos controladas y que pueden comprobar en internet, a acceso abierto, y cualquier duda, pues podemos hablarlo. Entonces, para seguir, segundo bloque, ya nos va quedando un poco menos. Vamos a abordar un poco los primeros años de Herodes, la vida de Herodes. Y yo lo definiría los primeros años en estos 3 ítems. Herodes tiene una ansia de poder, que al final es lo que consigue que llegue donde llegue, siempre de la mano de una crueldad que se manifestó desde bien joven. Eso veremos también algunos casos y con un miedo constante a caer del trono.
Por lo tanto, podríamos decir una personalidad un poco maníaca, que se traduciría ahora mismo a nivel un poco más psicológico, si queremos hablar. Claro, toda esta bomba de elementos nos genera que pues, este ansia de poder tuviera llegar hasta donde llegó, con esta crueldad que se mantuviera en el reinado y que con este miedo construya diferentes sitios para poder huir de todo el mundo y que nadie supiera dónde estaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no podemos abordar Herodes fuera de su contexto, como ninguna otra obra ni ningún otro personaje. Dentro del contexto literario, artístico, político y social, desarrollando. Entonces, estos 3 puntos, a mí en esta primera etapa de Herodes, me parecían que es lo que mejor lo resumía. Entonces, aquí igual es menos visual ya la segunda parte de la clase, pero bueno, vamos a ir trasladándonos, que esto es lo más interesante. Claro, ¿cómo llegó al poder? Pues Herodes llega al poder a que se ocurre un momento y un contexto histórico muy determinado, y es un debilitamiento de la dinastía anterior, por supuesto. Esto siempre ocurre así. Las decadencias y momentos de poder es cíclico. Esto en cualquier periodo histórico de nuestras sociedades estamos acostumbrados. La dinastía anterior, que no podemos extendernos porque es problemático, ¿no? La contextualización, perdón, de estos periodos, porque son complejos e igual no los tenemos tan a la orden del día. Por eso voy a ir lenta para que no haya confusiones. La dinastía anterior era la Hasmonea o Asmonea, bueno, yo siempre lo coloco con la H porque la transliteración sería con la H. Entonces, la dinastía Asmonea, estamos hablando de finales del último siglo, antes de la era común, más o menos. Entonces, aquí es donde situamos el ascenso y que pudiera Herodes llegar a donde llegó, porque hay un debilitamiento de la familia y la dinastía, estos grandes apellidos, ¿no? Como podemos hablar de otro tipo de dinastías a lo largo de la historia. Entonces, ¿dónde se sitúa Herodes? Bueno, Herodes se sitúa en la región de Idumea, y esto es importantísimo. Herodes era idumeo, no estaba muy bien considerada he puesto aquí porque me parece importante. Entonces se ve estos nombres. A ver, hola Cristina, te perdimos un segundo. Parece que hay un problema con tu ancho de banda. Bueno, esperamos un momentito. Ahora está bien, ¿no? Ahora sí. Perdón, pido disculpas. Ha debido de haber un corte, no lo tenía controlado, perdón. Vuelvo a compartir en un minuto. ¿Ya estamos? Estamos aquí compartiendo, ¿no? Sí. Vale, perdón. Bueno, seguimos. Nada, simplemente aquí tienen la familia de los Hasmoneos, que me parece importante por si alguien. Entonces, aquí nos vamos a situar el mapa. ¿Dónde estamos? Si ven en el centro, la zona de Judea, Jerusalén. Es una zona con un color un poquito más oscuro. Entonces, esto es un mapa durante las anexiones de la época de los Hasmoneos, que ustedes ahí tienen la leyenda y lo pueden ir comprobando. A mí eso tampoco nos podemos detener. Lo que me interesa es que nos situemos geográficamente donde vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en la zona de Judea, Jerusalén, y si se fijan, en el sur está la región Idumea. De ahí era Herodes. Como ven, está el Mar Muerto, todo el río Jordán que delimita de forma vertical el país, y al otro lado, ¿qué están? Son los territorios que llamamos transjordanos, si lo ven ahí escritos, ¿no? Transjordanos es más allá del río Jordán. Y tenemos Jordania actual, que podríamos denominar. Y ahí está la región de Perea, que también aparecerá, ¿vale? En el norte, toda la zona de Samaria, y en el norte-norte, Galilea, que les he dicho. ¿Frontera con qué? Pues con la parte de Fenicia, que conocen muy bien Tiro, ¿no? Y con la parte de Siria.
Esta es la situación geográfica, muy breve, que yo sé que conocéis todos de sobra, pero me parece importante para que nos asentemos. ¿De dónde era Herodes? Del sur, de Idumea, una región muy mal considerada por los pueblos, por los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahora veremos. Porque el padre de Herodes provenía de una familia noble, esto está claro, porque ya les digo que no, estas utopías del pequeño campesino que llega a ser rey pocas veces ocurren. Esto ocurre más en las novelas. Pero bueno, la ciudad de Ascalón, que está en Israel, pero ya en la época del sumo sacerdote de Juan Hircano I, luego ya pueden revisar las genealogías, tuvo que intervenir en el periodo territorio idumeo, en el siglo II antes de la era común. Estamos hablando de la dinastía Hasmonea. ¿Por qué? Porque necesitaba instaurar la circuncisión entre sus habitantes y el cumplimiento de la ley. Esto está escrito así. Y si está escrito así, ¿qué nos quieren decir? Nos quieren decir que las prácticas judías estaban un poco flojas. Por lo tanto, no había una praxis religiosa clara. Y esto a Jerusalén, obviamente, donde está el templo y donde se lleva toda la ritualidad judía, no gustaba. 3 generaciones más tarde, después de que Juan Hircano I tuviera que ir allí a instaurar las bases religiosas, los idumeos ya se consideraban a sí mismos judíos y no había ninguna problemática. Ahora bien, ¿dónde estaba el problema? Con Jerusalén. Jerusalén todavía rememoraba grupos conflictivos. El norte y el sur siempre han sido conflictivos de Jerusalén, en este caso la región de Idumea y la región de Samaria. Los samaritanos, como bien saben, en muchos pasajes, bueno, el samaritano no eran bien considerados. ¿Qué ocurre? Y hasta el punto de que, términos. En este contexto, Antípatro, este era el padre de Herodes, destaca pronto por estas aptitudes que tiene en la política y en el mundo de las intrigas varias. Pero claro, esto despierta el interés de Julio César y le concede a él y a su familia la ciudadanía romana, por interés. Esto es muy importante. Ven aquí lo que les pongo, simplemente hago la referencia para que ya lo vean a partir de ahora. Cuando lo pongo entre paréntesis, son Antigüedades Judías, volumen 14, no lo podíamos denominar versículo, pero la línea sería 137, que están marcados en los propios textos, ¿vale? Para que lo puedan cotejar. Es verdad que es la versión inglesa, pero varían unas líneas arriba o abajo, no hay tanta diferencia, no pasa nada. Entonces, Antípatro, ¿quién fue? Bueno, pues ya consiguió una ciudadanía romana, esto es importante, y tuvo 4 hijos. Herodes, nuestro Herodes, ya le denominamos, Faselo, Josefo, Foreras y Salomé. Claro, el problema de la Salomé también en la Biblia es muy complejo, ¿eh? Hay muchas Salomés en la dinastía Hasmonea y luego herodiana. Hay varias Salomés. Entonces, un poco esta es la dinastía herodiana, que también me parecía es un árbol genealógico maravilloso, porque con esta leyenda cromática nos ayuda muy bien. ¿Y qué pueden ver? Con las cruces, los que son asesinados, las referencias bíblicas, si son hombres o son varones, y los mencionados en la Biblia. Uno es una referencia y los otros son los que aparecen per se, ¿no? Entonces, como ven, los verdes son todos los que aparecen. Imagínense todos los Herodes que ven ahí que aparecen en el texto. Nada, simplemente para que también lo tengan y en cualquier momento puedan volver atrás y adelante para revisar las genealogías. ¿Quién de los hijos fue el que mostró este interés por la política? Fue Herodes, principalmente. Pero el interés por política no únicamente, sino por el poder y por la violencia. Esto ya. Entonces, ¿qué dice Flavio Josefo? Era un hombre físicamente imponente, hábil con el arco y la jabalina, y poseía las habilidades e instintos de un cazador. Por lo tanto, nos dice que Herodes entraba en la lucha, era un hombre grande, con aptitudes físicas, pero que además esta actitud física e intimidatoria no iba ligado a un coeficiente intelectual bajo, sino que era un gran estratega. Entonces sabía muy bien utilizar sus elementos físicos para intimidar al enemigo, no únicamente en campo de batalla, sino también en una discusión, como veremos ahora en la acción que tiene en el Sanedrín. Entonces, estamos extrayendo estas aptitudes de la personalidad acorde a lo que vamos viendo en estos textos. Entonces, ¿cuál fue el evento que para mí es el más importante para que podamos ver con apenas 25 años, Herodes, qué actitud tiene? En el 47 antes de la era común. ¿Dónde estaba Herodes? Herodes se sitúa en la zona de Galilea, porque era la región que
bueno, siempre son las más desamparadas, ¿no? Y donde su padre también tenía algún tipo de poder y él estaba allí. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, el Netzer lo denomina limpiando, que me hace mucha gracia, pero bueno, yo lo he puesto también porque es la referencia directa, pero realmente estaba luchando contra las bandas de todos los bandidos que había en la zona del norte de Galilea, principalmente contra Ezequiel de Galilea. Era el más conocido de los rebeldes. El término de rebeldes lo podríamos aplicar. Y porque estaban contra la administración romana. En este momento ya está toda la zona de Israel, obviamente, bajo un poder romano. Nosotros nos hemos saltado toda la zona de la entrada de los griegos, los problemas, hemos sido directos, ¿vale? Entonces, claro, la lucha contra este tipo de bandas parece ser bastante cruenta. Cruenta hasta el punto de que fue llamado al orden. Entonces, ¿por qué pudo llevar al término esto? Porque Herodes, su padre, había sido nombrado procurador de Judea. Judea, recuerden, se sitúa a su hijo Fasael, gobernador de Jerusalén, y a Herodes lo manda a Galilea. Entonces, Fasael, uno de los hijos, se queda en la sección de Jerusalén, céntrica en Judea, y manda a Herodes al norte. El norte era lo más complicado. Siempre son los más complicados con las fronteras. Entonces dijo, mando a Herodes, que tiene más aptitudes. En ese momento estaba. ¿Por qué podía hacer eso Herodes? Porque él tenía el control. Claro, aquí les pongo otro mapa, porque yo creo que siempre es mucho mejor. Ahí lo ven arriba Galilea, el mar de Galilea, lo ven Sea of Galilee, toda la ciudad de Samaria, Judea abajo con Jerusalén y abajo los idumeos. Es lo mismo mapa. Entonces, ¿qué les pongo simplemente? Ahí. Judea, Fasael está en azul y hay algún micro abierto, por si acaso se acopla, creo que es César, por si acaso. Y el territorio, gracias, el territorio de Herodes lo tienen en el círculo verde, para que nadie se me despiste a nivel geográfico. Entonces, es llamado Herodes por el Sanedrín. Y esto aparece. Entonces, claro, ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín es esa asamblea de hombres, los más sabios, lo que podemos entender como el concepto de rabino, ¿no? Que hace esta función de regular la justicia y la ley en el pueblo judío. Por lo tanto, en la instancia jurídica y política a nivel de regulación más importante. Estaban en Jerusalén. Lo hacen llamar a Herodes, tras esta acción que hemos dicho con Ezequiel de Galilea. Claro, Herodes tiene 25 años y cuenta esto las fuentes de cuando llega. Llega ataviado con las mejores galas, rodeado de guardias intimidantes, desafiando a los que lo habían hecho llamar. Al Sanedrín, es decir, es tu autoridad. Por lo tanto, ya podemos extraer de esto que Herodes tenía una fuerte personalidad. Una fuerte personalidad. El Sanedrín no pudo disuadir a Herodes de este tipo de empresas y este tipo de acciones tan cruentas, porque, claro, realmente estaban justificadas. Si van contra el poder, él lo que hace es las erradica. Pero, claro, parece ser que los métodos de erradicación eran un poco agresivos. Entonces, sus planes se truncan porque Sexto Julio César, que era el gobernador de Siria, ¿vale? Recuerden, la frontera con Galilea, estamos ya en Siria, lo contrata, es decir, entendamos con contrata, es decir, le resulta muy atractivo este método que tiene Herodes. ¿Por qué? Porque al final le mantenía limpias sus fronteras también. Y entonces Sexto Julio César, que es pariente de Julio César, por lo tanto es la entidad más importante dentro del Imperio Romano, lo mete dentro de las filas diplomáticas que tenían. Entonces ya estamos como en el momento de incursión de Herodes con el mundo romano. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Herodes no se entiende desligado del ámbito romano y la ideología romana. No vamos a poder entender ningún edificio ni ningunos colores que él presenta en el ámbito judío si no entendemos por qué y de dónde viene su tradición visual. De ahí que sea importante este repaso. Entonces, ¿cómo pudo Herodes convertirse en un hombre tan destacado entre los romanos? Herodes, que era un procurador, es decir, un pequeño encargado de una región de Israel, los territorios más al este del Imperio Romano. No era el principal punto de interés del Imperio Romano, que se sitúa principalmente en la cuenca del Mediterráneo central. Entonces, esto es importante. Vamos a ver por qué. Entonces, yo sí, también creo que en la historia, esto es igual una opinión más personal, pero también hay que estar en el momento y en el lugar oportunos.
y saber verlo. Y los grandes personajes históricos siempre han tenido esa visión en muchos momentos determinados, ya sean una visión positiva o negativa, de dónde estar. Entonces, Herodes supo modificar los bandos y los favores acorde a cómo se iba desarrollando la historia, de modo que él pudiera sacar provecho siempre. Por lo tanto, esto denota que hay una mentalidad y una inteligencia determinada detrás y un gran estratega. Es lo que conoceríamos también en la figura de Cleopatra. La figura de Cleopatra, que ahora no sé si también se ha estrenado en diferentes países, ¿no? Se ha hecho un documental, no sé cómo le llamaría, un biopic o un documental sobre ella en Netflix, que también podríamos hablar largo y tendido. Yo estoy en algunas cosas muy en contra, pero Cleopatra, lo importante no es que fuera con una espada que nunca se plantó delante de unas tropas, ya les digo, ni es importante el color de su piel, que también esto también podemos debatir. Lo importante es que era una mujer, Cleopatra VII. Cleopatra era una mujer que estaba al poder y delante de toda una nación, con más de 7 idiomas controlados, y una gran diplomática y una gran estratega. Entonces, eso es lo importante, saber en qué bando posicionarse para ir avanzando y evitar que la gran masa de otros imperios inunden y conquisten tu territorio. Entonces, ahí la comparación, ¿no? Entonces, ¿dónde nos remontamos? Y aquí me parece el punto clave para entender esta situación de Herodes con la relación con Roma. 15 de marzo del año 44 antes de la era común, no sé si lo sabe alguien, pero ya se los digo, no voy a hacer la pregunta, que esto ya es un poco ir a matar, pero bueno, es el asesinato de Julio César. Todos sabemos, ¿no? Cómo fue todo esto tan trágico. En el mundo romano todo es así. ¿Y dónde empieza? Pues empieza la gran guerra civil del Imperio Romano, ¿no? Que esto todos seguramente lo tenemos más fresco, esta parte de la historia. Entonces, ¿qué ocurre en el otro lado del Mediterráneo cuando ocurre esto? Cuando Julio César, el gran emperador, muere. Cayo Casio coge el control de la provincia romana en Siria, en el norte de Galilea, norte de Israel. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ganó el favor Herodes? Bueno, pues donó fondos. ¿Para qué? Para que en esta lucha, porque claro, recuerden que cuando cae Julio César, ¿qué ocurre? Todos quieren el imperio. A ver quién lo consigue. Esto es la lucha de poder, está en la historia de nuestra vida. Entonces, lo que hizo Herodes es darle fondos a Cayo Casio, su, digamos, vecino geográfico, para que no fuera conquistado. Porque además tenemos que tener en cuenta que las regiones de Israel actual y Jordania actual son muy ricas. Son regiones muy ricas en materiales. Y al final, pues como siempre, ¿no? Una ocupación de determinados países actualmente es por lo mismo, ¿no? Las materias primas. Esto era lo mismo. Aquí, bueno, una imagen clarísima, ¿no? Del funeral de Julio César. Y lo pongo aquí porque el que está aquí de pie es Marco Antonio. Entonces, es el siguiente personaje que entra en escena. Entonces, nosotros vamos a oscilar. Herodes, su vida oscila no tanto con Julio César, sino que la vida de Herodes oscila entre Marco Antonio y Octavio, los grandes enemigos. Entonces, en este momento Antípatro es asesinado, esto es importante, el padre, y Herodes venga a su muerte, porque los romanos le dejan, ¿eh? O sea, le dejan, entonces son rendecillas. Claro, ¿qué ocurre aquí? Importantísimo. ¿Quién elimina a Antípatro? Es el propio pueblo, no estamos hablando de... Entonces, no hay una aceptación de estos personajes, de estas familias. Ya vamos viendo un descontento popular. Claro, el problema es que Casio, que es repetimos, ¿no? El procurador de Siria, para que estemos todos situados, dura poco en el poder, ya les digo que son 2 años o 3, y aparece un nuevo mandatario en las provincias romanas de Oriente Próximo, que es este que tenemos aquí. ¿Quién es? ¿Alguien lo conoce por su cara bella y esos rizos? Yo les digo, no pasa nada. Este es Marco Antonio. Entonces, Marco Antonio aparece en escena y es el nuevo personaje que para Oriente Próximo pues, fue importante. Aquí, ¿qué ocurre? Que es muy interesante. Bueno, pues que las personalidades diferentes del mundo judío, principalmente desde Jerusalén, hay quejas, hay intereses de que se eliminen los mandatos de la familia Idumea. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que se están viendo que la familia Idumea es muy fuerte y se va a instaurar sus modos de hacer. ¿Vale? Entonces, esto que demuestra que no eran queridos en la región. Y esto es otra característica que sumamos a Herodes a través de los textos. Herodes no fue un gobernante querido.
Entonces, esto sí que tenemos que tenerlo clarísimo. Los textos no nos indican en ningún momento que fuera querido. Entonces, sí que es verdad que obviamente supo jugar con el pan y circo, ¿no? Este tipo que he dicho, ¿no? De pan y circo para el pueblo, pero las políticas de Herodes uno no puede extraer que hubiera un contento generalizado cuando lo que hizo fue realmente ahogar al pueblo para poder tener todo este tipo de palacios, este tipo de elevado estatus que quería convertir toda la región de Israel en la Roma de Oriente. Entonces, Herodes aparece en persona ante Marco Antonio y con diferentes sobornos consigue el favor romano otra vez. Y entonces aquí es el siguiente paso donde suben de nivel a nivel político, porque Herodes y Fasael, recordemos, Fasael estaba en Jerusalén gobernando, son nombrados tetrarcas. La tierra, entonces, la administración de Judea. Aquí les pongo la referencia, recuerden. Entonces, ya estamos, que ya no son procuradores, ya es el siguiente nivel político, tetrarca. Esto fue una revuelta, bueno, guerras, enfrentamientos, no fue una época poco tranquilita. Y en el año 40, pues aquí llega, antes de la era común, todavía estamos en el primero antes de la era común, llegan los partos, que no sé si los conocen, aquí les pongo un plano, que he puesto un mapa aquí. Los partos están aquí situados, en la zona de Irán, es un pueblo de la Partia, la zona de la Partia. Entonces, ¿qué ocurre? Que atacan. Los partos atacan junto con los reductos de la dinastía Hasmonea. No se crean que los hemos eliminado, aquí siguen todavía. Entonces, todos estos últimos gobernadores y descendientes de los hasmoneos querían recuperar el control sobre los territorios, principalmente de Jerusalén, y se alían con los partos, los pueblos que vienen del norte, porque, bueno, son pueblos que empiezan a atacar y avanzar porque al final Israel, recuerden, es una situación estratégica como siendo acceso al mar Mediterráneo. Todas las rutas de la seda, la ruta de las especias, todo es una puerta al Mediterráneo. Y entonces consiguen ocupar Jerusalén y expulsan a los romanos de Jerusalén. Entonces esto es curioso porque la gente piensa que la primera incursión en Jerusalén fue ya con la destrucción del templo y ni muchísimo menos. Jerusalén, aquí la gente ha estado entrando y saliendo asedios constantes y ya lo iremos viendo. Entonces, Antígono toma el control como rey. Recuerden, si revisan la genealogía de los hasmoneos, es uno de los últimos. Encarcela a Fasael, el hermano de Herodes, que se muere en prisión, o sea, un descendiente de Antípatro ya eliminado, y el sumo sacerdote Hircano es mutilado y eliminado. Por lo tanto, se hacen con el total control. Herodes huye a Herodión, toda la zona de Masada, y se refugia con su familia y 800 seguidores. Masada, todos tenemos un poco entendido, ¿no? Que hubo un gran asedio. Antes de eso hubo otro. Y es la primera vez que se escondió allí. Y entonces fueron a asediarlo, pero pronto se fueron porque no sé si recuerdan dónde estaba Masada. No quiero volver hacia atrás por si acaso, pero bueno, lo tienen en la mente perfectamente. En la zona sur, Masada está al lado del Mar Muerto. Entonces es desierto y es difícil acceso al agua dulce si no tienes la canalización por parte de las montañas que tenía todo el control Masada. Entonces, Herodes es el punto clave aquí, decide dejar a su familia en Masada y viaja hasta Roma. Y aquí es donde sigue y sube de nivel, porque estamos en el nivel de tetrarca y Herodes en Roma consigue ser rey de los judíos. En este momento, su única salvación sabe que es Marco Antonio, es decir, la cabeza máxima del imperio en este momento. Va hasta la capital, lo que le costara, ya les digo que no, esto estamos hablando de entre medias años, o sea, que aquí hablamos muy rápido y nos pasamos la historia, pero esto no es de un momento a otro, cojo un avión. Y entonces, como Flavio Josefo menciona, influenciado sobre todo por las cualidades heroicas del no hombre que tenía delante, está hablando de Herodes, cualidades heroicas, Marco Antonio determinó en ese momento a Herodes rey de los judíos. Este es el título que tiene Herodes. Inicia, aquí sí, la dinastía herodiana. Por lo tanto, después de la dinastía Hasmonea, cae, llegan los romanos y se inicia el periodo de la dinastía herodiana. Herodes abre el camino hacia un nuevo bloque de reyes. Él lo consigue, no siendo linaje directo de los hasmoneos. Por lo tanto, es un hecho bastante reseñable. Durante diversos días, ¿qué ocurren? Pues bueno, los judíos liman el ámbito, los judíos no, o sea,
Herodes con su séquito pequeño que llevaría, ¿no? Esto no es una cuestión de toda la población. Entonces, cuando digo los judíos, me refiero obviamente al círculo cercano a Herodes. Están allí en Roma, hacen diferentes pactos y estos pactos, yo así lo veo y así lo entiendo, sentencian. Estos pactos fueron los que sentenciaron una acción que ocurre en el 37 a.C., antes de la era común, sentencian lo que en el 70, en la era común, ocurrirá con la destrucción del templo. Es decir, esta estrecha relación con el mundo romano y la entrada de todo ese tipo de cosas propiciará, obviamente, no es el desencadenante primero, pero es uno de ellos a que en el año 70 Vespasiano y Tito pues ocupen el templo, destruyan y todos sabemos lo que ocurrió detrás. Nada, es presentado en el Senado, esto también es muy importante, en las fuentes tanto romanas como judías aparece. Presentarse en el Senado es la máxima entidad política que puede tener el Imperio Romano, por lo tanto es aceptado como rey de los judíos y hace todo tipo de ceremonias. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de pudor Herodes en servir ofrendas a otros dioses, cosa que también es importante lo que podemos extraer de aquí en la flexibilidad ritual que presenta Herodes. Esta flexibilidad ritual es una de las cosas que más ofendió al pueblo judío. Y esta flexibilidad ritual se tradujo a que no tuviera ningún tipo de reparo en determinadas representaciones visuales en sus palacios, aunque fuera en zona privada, y determinados usos de mano o de obra pagana y pigmentos paganos. Importante también. Entonces, nada, salen del Senado con Herodes, presididos por cónsules, y aquí nos están explicando cómo hay una comitiva al puro estilo romano que llegan hasta el Capitolio y dan un banquete en su honor. Por lo tanto, Herodes está dentro del organigrama político romano y es aceptado por todo el mundo. Y con esa idea es como llega a Israel y con este poder es como puede ya aplastar al resto, porque ya tiene un apoyo militar extra, que es lo que quería él conseguir. Esta campaña con Judea fue muy difícil. Ya les digo que esto hay muchísimas fechorías, ataques, en una época muy convulsa que yo no me quiero detener porque aquí lo que me interesa es extraer las características que podemos tener, pero bueno, Herodes persiguió sin piedad al enemigo y en el año 37 antes de la era común recuperó Jerusalén con todas las tropas romanas que vinieron de Siria, expulsó a los partos y bueno, tras este largo asedio cayó Jerusalén. ¿Qué ocurre? Y aquí esto es una cosa interesante, lo que se relata, porque cuando entraron los romanos en Jerusalén, bueno, obviamente esta imagen que les pongo, este cuadro, es la toma, la caída del templo, ¿vale? Del año 70, pero bueno, para que un poco se imaginen. Esto que ven aquí es toda la zona a ver, la entrada, exacto, ¿vale? Pero bueno, es posterior, el asedio posterior. Pero bueno, lo que quiero decir es que se relatan las fuentes que cuando entraron los romanos, después de tanto asedio y tantas esperas, se desahogaron con el pueblo judío. Por lo tanto, digamos que fueron muy cruentos. Y se dice que Herodes tuvo que sobornar uno a uno individualmente a estos soldados para que cesaran la matanza. Por lo tanto, esto lo dice Flavio Josefo, pero se ha interpretado también como una de cal y una de arena. Es decir, dentro de este planteamiento cruento del personaje, también Flavio Josefo sabe colocar determinadas cosas para suavizar la recepción del que lo está leyendo, porque también él está bajo un dominio romano y esto iba a ser leído por romanos. Entonces se van viendo pinceladas que no es que fueran verdad o fueran mentiras, es que nos da a entender también ya cómo Flavio Josefo estaba viviendo. Aquí sí que es verdad que, y se interpreta así, ¿no? La caída de Jerusalén a Herodes le despertó dos ideas claras. Uno, nadie tuvo ninguna duda de que Herodes era el rey, entonces era el rey de los judíos y a partir de ahí ya fue aceptado. Hubo insurrecciones pero no fueron suficientes, al menos en vida de Herodes, y una señal de que los romanos eran la potencia militar y ahí el pueblo judío no tenía nada que hacer contra ellos. Y años después se vio confirmado. Entonces, los romanos fueron los que ayudaron a Herodes, salvaron a su familia y aquí es el final de la dinastía Hasmonea, no hay ninguna duda. Antígono, el último rey, fue eliminado.
Por lo tanto, a la vez que en el 37 se recupera Jerusalén, se instaura a Herodes como rey de los judíos y único mandatario en el territorio, se elimina el último reducto político que había de los hasmoneos. Y digo el último reducto político porque había más personas hasmoneas, que él muy inteligentemente se decidió casar con una de ellas, Mariamne, que se llamaba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de los habitantes de Judea no querían el gobernador herodiano, es decir, a Herodes, querían a los hasmoneos. ¿Qué ocurrió? Que es que además, a cambio de toda esta ayuda romana, es que el pueblo judío tenía que pagar un penoso estipendio. Entonces, ¿esto qué ocurrió? Que se incrementaron los impuestos. Entonces, ¿por qué les digo que no fue un monarca querido como tal? Herodes, o sea, Flavio Josefo no lo explica así. Lo que pasa es que podemos ver a través de diferentes fuentes toda la política económica que llevó el país. Entonces, es imposible que el pueblo esté feliz con ese estrangulamiento que padeció y todas las insurrecciones que hubieron. Entonces, el pueblo en que se tradujo en pobreza, en resentimiento y malestar. Esto es lo que ocurrió durante el reinado de Herodes, pese a la gran incongruencia que es, porque fue uno de los periodos más espléndidos en el ámbito arquitectónico y en el ámbito civil, pero a base de aniquilar, un poco estrangular al pueblo. ¿Qué ocurre ante esta guerra romana? Herodes, ¿cómo se salva? Porque claro, Herodes estaba sirviendo a los romanos, pero los romanos tienen una guerra civil entre medias. Y con esto yo creo que podemos ir acabando. La verdad es que los tiempos igual nos alargamos más de lo que toca, pero bueno, no pasa nada. Si no, que Maylin me interrumpa y lo seguimos en la siguiente. Pero me gustaría acabar un poco esta idea. En los años que siguen, tiene que autoproclamarse constantemente rey. Es decir, lo que les comentaba, las insurrecciones. Si hay una insurrección, el pueblo está descontento. Entonces, eso fue constante en el pueblo, en la zona de Israel. ¿Qué ocurre en Roma? Octavio y Antonio, recuerden, Marco Antonio siguen peleándose como niños, ¿no? Dicho así parece un poco como infantil, pero bueno, lo estoy simplificando, pero creo que ustedes comprenden la magnitud histórica de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, estalla una guerra civil y Marco Antonio se deja llevar pues por este sueño un poco, porque recuerden que Marco Antonio también tiene contacto con Cleopatra, bueno, tienen hasta, igual que tuvo Julio César Cesarión, el hijo, pues también Marco Antonio, y pues junto a Cleopatra como su reina, repudia a su esposa, que yo no sé si lo sabían, pero es que es hermana de Octavio, o sea que fue una ofensa para Octavio, su enemigo, y estalla la guerra entre los dos. Entonces lo que quieren es, y Cleopatra jugó muy bien sus cartas, la mejor, les digo que es maravilloso. Entonces, ¿dónde se desencadena todo? Que es una batalla que ocurre en los territorios en el Mediterráneo, pero afecta directamente a Herodes hasta el punto de que luego aparecerá representada en sus palacios. Y es esto que les pongo aquí. No sé si alguien lo conoce, pero es la batalla de Actium. Actio en italiano, ¿no? Entonces, ¿cuándo? 2 de septiembre. 2 de septiembre, es que ya les digo que los periodos estivales siempre son todas las insurrecciones, siempre previo a verano, después de verano, siempre, de julio a septiembre. ¿Por qué? Porque es cuando la cosecha ha acabado, no hay comida, y es cuando directamente el pueblo tiene tiempo para este tipo de acciones. Mírenlo, Revolución Francesa, todos. Y entonces es una gran batalla naval en la zona de Grecia, y bueno, pues las tropas de Antonio, las tropas navales, estamos hablando, fue batalla naval, estuvieron todos situados completamente mal, o sea, no fue a su favor. Y bueno, pues a Marco Antonio y Cleopatra huyeron, que bueno, pues seguramente lo conocen, ¿no? Las grandes escenas, como tienen que acabar todos los grandes mandatarios, ¿no? Un poco con diferentes elementos que son muy importantes a la hora de la interpretación simbólica, pero bueno, mueren. Y por lo tanto se queda Octavio. ¿Qué ocurre mientras esto está ocurriendo? ¿Por qué Herodes no está? Que esto es una gran pregunta, no sé si se la hacen, porque claro, si hay una guerra civil, todo el mundo tiene que apoyar con sus suministros a qué bando apoyas. Pero es que Herodes se libró. Por eso digo que Herodes tuvo mucha suerte. Él estaba apoyando a Marco Antonio. Y Marco Antonio le había encomendado que aplacara toda la zona de los árabes que estaban en el sur, intentando atacar toda la región de Israel. Y esto le vino de perlas, ya les digo que es que esto fue la suerte que tuvo Herodes en su vida, fue no estar en la batalla esta, porque habría caído con Marco Antonio. Y la historia de Israel, ya les digo que hubiera sido otra completamente diferente,
Pero esto fue la fortuna de Herodes. ¿Por qué? Porque en el momento en que Marco Antonio cayó, ¿qué hizo Herodes? Pero si yo apoyo a Octavio de toda la vida, Octavio es mi amigo, ¿entienden, no? Cambia absolutamente el discurso y todas las representaciones visuales que veremos en los palacios ya son para Octavio. Entonces, miren cómo sabe jugar y moverse en un mundo que era un entramado de víboras, ¿no? La política en esta época, bueno, casi que lo podemos llevar a muchas épocas. Entonces, Cleopatra, bueno, esto simplemente como curiosidad, no tenía ningún tipo de apego hacia Herodes. Es más, intentó varias veces que Marco Antonio rompiera la alianza con él, que fuera ejecutado, pero bueno, Marco Antonio aquí sabía que se jugaba mucho y no podía eliminar a la persona de referencia suya en Oriente Próximo. Entonces, bueno, para que sepan que Cleopatra no estaba muy a favor de Herodes, aunque esto lo cogería con pinzas porque Flavio Josefo es bastante misógino. Entonces Flavio Josefo no presenta a ninguna mujer bien en todo su relato. Todas somos perversas. Y es imposible que a lo largo de toda la historia ninguna se salvara. Entonces, Flavio Josefo está muy mal influenciado. Por terminar, y ahora sí que sí, vamos a ir cerrando con este último bloque. Claro, el alto precio de la vida romana. Estamos viendo que Herodes es un filo romano que se denomina, en las fuentes lo encontrarán así, es decir, una persona que tiene una inclinación hacia los modos de hacer romanos, pero claro, los guardias necesitan los emperadores, las grandes personalidades romanas, al final se convierten en déspotas y necesitan guardia pretoriana. Entonces necesitan gente a su alrededor. Y era bastante usual en el ámbito romano erradicar a tu competencia. Esto lo digo porque al final no entiendan que quiero yo excusar a Herodes. Lo que quiero plantearlo es de modo objetivo. Es decir, se ha destacado por encima de otros mandatarios u otras personalidades la matanza que lleva a cabo Herodes de sus enemigos, y esto es una cualidad que toda persona de la época gobernante hacía. Entonces, igual nos extraña ahora cuando vemos la lista de sus parientes eliminados, pero yo les recomiendo que busquen la que hizo Julio César. Y nadie recuerda a Julio César como un atroz villano. Lo recuerdan como el unificador. Entonces, aquí entra en juego otro elemento muy importante a lo largo de la historia, que es el discurso, el relato. Esta terminología es muy importante. ¿Quién cuenta la historia? Normalmente lo que ha ganado, ¿no? Y esos relatos son lo que nos llegan. Ahí tenemos que tener la capacidad y el criterio de discernir. Vamos a la fuente, vamos a averiguar qué está ocurriendo. Entonces, Herodes mató a mucha gente, efectivamente, porque esto se tiene bastante comprobado, pero ¿en comparación a qué? Matar a mucha gente en comparación a qué. ¿Es más atroz que? Entonces, esto sí que me gustaría un poco que ahora cuando veamos el listado seamos conscientes, ¿no? Entonces, simplemente estamos hablando de que lo que quieren es riquezas para acumular a nivel personal. Y entonces eso es lo que trasladó Herodes, desgraciadamente. Herodes quiso trasladar a Judea todo el ocio, el libertinaje que había vivido en Roma, que en el modo de hacer judío no era nada común, pero que sí que era el modo de hacer romano, a lo grandilocuente. Y esto fue el choque cultural enorme y que el pueblo judío nunca aceptó. Entonces, aquí es lo que les pongo, un poco así como cómico, ¿no? Para visualmente entender a quién se iba eliminando del mapa. Pero bueno, personalidad tiránica completamente y maníaco con lo que les he dicho al principio, ¿no? Obsesionado en eliminar a todos sus enemigos. Y aquí es donde empezó a borrar a todo aquel que fuera de la dinastía Hasmonea, porque eran los que habían hecho la mayor insurrección contra él. Entonces mata al hermano de su esposa, Mariamne, el abuelo de su esposa también, a su tío, porque también quería el poder. Él se casa con Mariamne, recuerden, Hasmonea del 37, y él la asesina en el 29 porque alegando que quería envenenarlo. Mata también a la madre Mariamne porque intenta quitarle el trono. Miren los años, es que esto es en una cuestión de 10 años, ¿eh? Es que en 9 años va eliminando toda su competencia. Y esto es lo que más trágico, y yo creo que por esta acción fue la que principalmente la historia de Herodes fue tan ensuciada y mancillada, elimina a sus hijos Alejandro y Aristóbulo en el año 7 antes de la era común. Él ya se había vuelto a casar y tenía otros descendientes, pero ellos estaban muy ligados a la familia Hasmonea y no tienen ningún tipo de pudor en eliminar. Además, elimina 46 miembros del Sanedrín que estaban en contra de él y toda posibilidad de oposición. Por lo tanto, efectivamente, siguiendo las fuentes y siguiendo todo, es un personaje tiránico y sangriento. También os digo que no más que el resto.
Esto es lo que sí que quiero remarcar. Entonces, y Flavio Josefo también lo dice, ¿no? Un gran número de ejecutados, ciudades, judíos, sangre para complacer a los extranjeros que redujo a su pueblo a la pobreza. Y esto también es lo que hemos hablado antes. Entonces, claro, y vamos instaurando otro tipo de cosas. Y esta es la imagen dulce, que hay muy pocas de Flavio Josefo. Está Herodes, perdón, de Herodes, está Herodes con los sabios. Tissot hizo esto en el siglo XIX, es la única que pueden encontrar, de las únicas. Estos son una serie de bocetos que luego nos salieron a la luz. ¿Por qué? Porque conjuga las dos personalidades de Herodes. Y aquí vamos introduciendo un poco lo que hablábamos al principio. Esta parte más sanguinaria, también rodeado de los eruditos, los poetas, los historiadores, de habla griega, dominaba los idiomas a la perfección. Se convierte en uno de los mayores mecenas de la época. Y esto es otro término clave. Mecenas, es decir, el comitente, el que paga y promueve la cultura, de algún modo, como un ministerio, de algún modo. No sé. Y los judíos nunca reconocen que lo hemos mencionado. ¿Dónde se expande su reino? Pues todas las fronteras que veíamos al principio, Hasmoneas, pero no llega a la Decápolis, que cuando revisen los mapas lo verán. La Decápolis se sitúan en Galilea, tras el río Jordán. Son las 10 ciudades que componen el extremo más al oriente del Imperio Romano. Eso no lo toca. Entonces, él sabe hasta dónde conquistar. Obviamente no muerdas la mano que te da de comer. Creció muchísimo la economía, y ahora diremos, pero si ya hemos dicho al principio, puntualizamos, creció la economía porque tiene el control de los puertos, pero esa economía, ¿dónde se revierte? Esa economía revierte todo en las obras públicas y en las construcciones de palacios. No revierte en el pueblo, nunca revirtió en ellos. Aquí simplemente les recuerdo, mira, no me había acordado yo, la Decápolis es esto, ¿no? Al otro lado del río Jordán, para que se sitúen, y la región de Perea, también es Jordania. Simplemente, para que recordemos lo rica que era la región, estamos hablando de que hay minas de cobre, que son propiedad de Herodes. Todas las minas del sur, del valle de Timna, que tienen la malaquita, también la malaquita, que son los componentes de estos pigmentos cúpricos que veremos, ¿no? Como esos azules egipcios, verdes egipcios. Entonces, era rica en todos los minerales que luego intercambiaba. ¿Para qué? Para tener alianzas con los gobernantes de los vecinos, para evitar que si tenía una incursión poder huir a algún sitio. Entonces, simplemente esto es el final ya, ¿no? Flavio Josefo nos presenta la vida de Herodes en 2 etapas. Como un caudillo, como un general victorioso, que va de conquista en conquista, bueno, favorable a todo lo que el César decía, pero también en una visión que parece un culebrón constante, que es difícil de seguir en el propio texto de las fuentes, pero porque es eso, envidias, celos dentro de su propia familia, que al final llevan a la crueldad. Pero en todo ello siempre se distingue lo mismo: ambición de poder, ambición de riqueza. Le llevó incansablemente a la lucha, y también esa lucha a conservar siempre el poder, hasta la más decadencia absoluta, como acabó. Y nada, esto lo dejamos para el próximo día, no me lo paso así rápido, pero sí que me gustaría recomendar bibliografía en cada sesión. Lo haré así. Entonces, este es una maravilla, Herodes el Grande, The King's Final Journey. Este es espectacular, está en inglés, no se ha traducido, pero bueno, yo lo tengo aquí, yo me lo traje desde Israel, así que es una fuente muy buena. Son los últimos hallazgos arqueológicos en torno a la figura de Herodes, y principalmente de Herodión, que lo ven ahí en la imagen que veremos nosotros. Y también una cronología desde los tiempos bíblicos a los modernos, también está solo en inglés, pero es de las mejores, de Wolf, por si a alguien le interesa. Yo también la traje de Israel, no sé si aquí por donde vivimos todos estará, pero bueno, les dejo también la referencia por si a alguien le interesa. Y luego, pues bueno, desde el mundo del cine, si a alguien le apetece, que esto es muy interesante, para que veamos cómo se confunden los Herodes, y yo creo que también desde la visualidad móvil, desde el cine, el arte, el séptimo arte se puede hacer también mucho. Bueno, les dejo esta referencia: El Rey Cruel. Ahí les pongo el director y el año, por si alguien tiene acceso a ella, creo que está también en abierto en internet. Cómo se confunden los Herodes, cómo Salomé se entremezcla con uno, con otro, es decir, bueno, es bastante curiosa, simplemente para que lo tengan. Nada, espero que les haya puntualización, y nada, que nos vemos en el próximo día. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Creo que todos hemos disfrutado enormemente la clase, extraordinaria clase con muchísima información. Vamos a dar oportunidad de responder dos preguntas, porque si no nos vamos a ir muy tarde en la clase. De todas formas, cualquier duda que Luego tengan, te lo cualquier pueden mandar, ¿no, pregunta, Maylin? me lo Cualquier pueden mandar duda a mí te pueden exactamente, mandar, me lo pueden hacer a sin través del problema. Messenger o de WhatsApp y yo con mucho gusto Sí, sí. les paso su pregunta a Cristina. Elizabeth, que tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes. Bueno, una pregunta muy puntual. Quería saber qué significa pigmentos paganos, si tiene que ver con el color o de la procedencia. Muy bien. Pues, debo decirte, Elizabeth, que has adelantado 3 clases, pero voy a hacer una introducción para que luego... No, pero es buena pregunta, no pasa nada. Cuando me refiero a pigmento pagano, no es per se el propio color que pueda ser. Me refiero a la composición de los pigmentos. Determinados pigmentos son considerados paganos en tanto que sus recetas proceden de Roma. Por lo tanto, si hay al alcance del mundo judío otro tipo de pigmento, es considerado pagano realizar esa receta romana. Y cuando los analizamos en laboratorio, vemos que su composición, sus materiales, proceden completamente de los mundos romanos. Por lo tanto, hay un interés tras en la elección de determinados pigmentos. Ahí me refiero cuando hablaba de paganos, pero es verdad que me ha avanzado un poco porque esto, cuando abordemos los muros de color, lo entenderá muchísimo mejor, ¿eh? Que igual ha sido yo que en el propio discurso me he avanzado más de lo que toca. No sé si ha sido una respuesta, no quiero profundizar mucho más, pero... Perfecto, muchísimas La gracias. respuesta está muy bien, muchísimas gracias. Pues no sé si alguien tenga algún comentario. Hay muchos comentarios, Cristina, de que les ha encantado la clase y de que eres una extraordinaria profesora y que Bueno, muchas transmites gracias. muy bien los conocimientos. Muchas Pues gracias les agradecemos muchísimo. Nos vemos el siguiente jueves a la 1 de la tarde. Cualquier El duda, siguiente, no, al próximo, el Maylin. próximo, sí, Yo es me voy cierto. el lunes a Israel, o sea que ya les traeré fotos, vamos, frescas, pero me voy el lunes y es una semana para tomar todas las muestras. Sí, sí es Ya cierto. avanzo de estos palacios herodianos, las muestras de color, así Y ya nos contarás de las muestras. todo, Pues nos todo, todo. vemos, es muy cierto, nos vemos en 15 días entonces para nuestra Exacto. siguiente clase. Vamos a tener tiempo de repasar esta clase. Cualquier duda que pueda salir, pues me la comentan y yo se la hago llegar a Cristina. Capaz que tengo que ir a Israel a visitarla para decirle las dudas. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes y muy buenas noches todos. Hasta Gracias. luego, muchas gracias a todos.